Buenos días, mi nombre es Joana Vélez, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, de octavo ciclo de Psicología Clínica. En este día vamos a hablar sobre 4 técnicas. Una de ellas es la psicoterapia asertiva. Esta busca incluir en el sujeto un cambio positivo en su actitud mediante argumentos y reafirmaciones directas por parte del terapeuta. Esta es una técnica que se basa en los reflejos condicionados por Salter. Salter refiere que que la base de la vida en sí es la excitación, mientras que la enfermedad es la inhibición. Por ello, esta terapia tiene algunos aspectos debemos instruir al paciente a que piense menos y actúe más. Por otro lado, también tenemos las 6 instrucciones básicas, que sería externalización de los sentimientos, es decir, que puede expresar de forma deliberada lo que siente y lo que piensa. También tenemos la expresión racial de los sentimientos. Tenemos la contracción y el ataque cuando no se está de acuerdo con la exposición de las otras personas. También tenemos la utilización de la palabra yo, deliberadamente ante cualquier número de casos, es decir, yo pienso esto, yo opino, etc. También tenemos la expresión de acuerdo cuando es elogiado, es decir, cuando una persona le elogia a otra, nosotros darnos nuestro valor propio y hacer una expresión de agrado podría ser. También tenemos la improvisación. Tenemos que enseñarle al paciente que improvise. Dentro de esta también tenemos la terapia asertiva de Wolpe. Esta hace referencia con la conducta autoafirmativa como a las emociones positivas. En el entrenamiento se señalan fases de elogio y de defensa de los propios derechos. Este autor define a la conducta asertiva como la expresión adecuada dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la ansiedad. Sistematizando la técnica se procede a la siguiente forma. Se recoge la información precisa sobre los estímulos que le provocan la ansiedad, se emplea reactivos psicológicos, se hace preguntas: ¿qué haría usted si estando, por ejemplo, parada en una fila y llega otra persona y se antepone? ¿Cómo sería su reacción? Ese tipo de preguntas se podrían hacer. También tendríamos que trabajar en el convencimiento y la aceptación de las necesidades de ser asertivo. También podríamos ayudarle esta técnica haciendo que el paciente haga psicodramas y también mandando tareas a casa. Dentro de estas técnicas también les vamos a hablar de el terajuego en adultos. Esta es una terapia que nos permite que los adultos se integren con mayor facilidad al medio que les rodee y también tengan una mayor aceptación de sí mismos. Se podría tratar en un caso en un centro geriátrico, por ejemplo, para hacer más fácil el ejemplo, que han llegado adultos mayores en esa semana y que no tienen una relación aún con todos los demás conformantes del grupo. Entonces la terapia de juego se podría hacer un psicodrama en donde ellos participen y donde todos estos se puedan llegar a conocer. Eso ya sería de escoger el tema de acuerdo a lo que los pacientes necesiten. Pero prácticamente se trata de liberar el estrés, del apego, de la aceptación y eso. En esto consiste lo que es la terapia de juego. También tenemos la psicoterapia gestal. Esta tiene algunas reglas
y juegos. Dentro de estas tenemos la técnica expresiva, la supresiva y las técnicas de integración. Esto facilita el intercambio entre los miembros del grupo y hace que las relaciones sean más directas, honestas y transparentes. Al utilizar el término reglas no quiere decir que sean muy rígidas las reglas, no, para nada. Simplemente que a muchas personas se nos puede o se les puede hacer un poquito más difícil en tratar todo esto. Cuando hablamos de la terapia gestal nos vamos a enfocar en el aquí y en el ahora. Es decir, hacerle que el paciente tome conciencia de lo que pasa en este momento, de lo que siente en este momento. Por ejemplo, le podríamos preguntar, ¿qué te está pasando ahora? ¿De qué tienes consecuencias ahora? ¿Qué estás sintiendo en este instante? Ese tipo de preguntas. Obviamente, el material de la vida pasada tiene mucha importancia, ya que obviamente el paciente lo va a recordar, pero esto nos va a ayudar para que ellos no se victimicen, simplemente saquen lo mejor y siempre se enfoquen en el ahora, como se decía, en el aquí y en el ahora. Es decir, por ejemplo, ahora yo estoy bien, ahora me pasó esto. Obviamente el paciente se va a acordar de todo, pero tiene que ver cómo se siente ahora, cómo está en este momento. Ese material del pasado permite que la persona crezca en vivencia, porque obviamente todos tenemos una vida vivencial, entonces todo eso nos apoya, nos ayuda para el presente, ¿verdad? Dentro de esta regla también tenemos el tú y yo. Esto nos trata de que el paciente siempre nos tiene que ver al rostro, siempre a los ojos al hablarnos. Esto se llama que es más una conversación directa, que sería un lenguaje personal, ¿ya? El continuo de conciencia también tenemos en esto. Hablamos de esto como de la experiencia y el fundamental de la psicoterapia gestáltica. No nos enfocamos en el por qué, sino más bien cómo. Es decir, si le pregunto al paciente, ¿qué estás haciendo ahora? No por qué estás haciendo esto ahora, solo ¿qué estás haciendo esto ahora? ¿Cómo te sientes? De esta manera vamos acercando a lo que siente, cómo siente, dónde lo siente y podemos ver cómo las sensaciones van transformándose en necesidades y en sentimientos. No murmurar, eso también no. Le puede decir personalmente a la persona, tenemos que ayudar a que el paciente haga esto. También podemos instruirle a que haga preguntas y luego estas preguntas las convierta en afirmaciones del mismo paciente. Él puede buscar la verdad en su misma pregunta. También debemos ayudar al paciente que deje el sí, pero. Sí, pero me pasó esto por esto, sí, pero. Entonces podríamos ayudar al paciente, por ejemplo, podría ser, quiero ir al parque contigo, pero no puedo porque estoy estudiando. Entonces, ese pero le tendríamos que ayudar al paciente y podría decir, quiero ir al parque contigo, yo elijo estudiar. ¿Sí? También teníamos la psicoterapia transaccional. Esta psicoterapia más se basa en llegar a un acuerdo, en una conversa, llegar a un acuerdo con otra persona. Esta terapia obviamente
Para esta terapia sería necesario una comunicación asertiva, utilizar un buen diálogo, una buena expresión, que nos dé dignidad a nosotros y obviamente respetar la dignidad de la otra persona con la que estamos dialogando. Por ejemplo, podría ser una conversación, digamos que María y Antonio. Entonces Antonio dice, hola María, ¿cómo estás? ¿Me permites entrar a tu casa? Y María le dice, mira Antonio, sí, pero antes tenemos que conversar algo pendiente. O sea, deberíamos utilizar una comunicación adecuada, controlar nuestros impulsos quizá a la agresividad, a un léxico inadecuado. Entonces, esta psicoterapia transaccional nos permite poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos de una manera adecuada. Eso es todo. Esas son las 4 terapias que se dieron a conocer, que es la asertiva, que es la gestal, que es la transaccional y que es la terapia de juego. Gracias.